Saludos. Titulamos este vídeo Párate, comprende lo esencial. 3. Presentación 17, Tierra Toroide número 17. Estamos en abril del año 2020 en situación que calificamos como situación especial de confinamiento. Y nosotros comprobamos que las líneas de fuerza de la oscuridad pues están acelerando su movimiento y eso nos fuerza a nosotros a ir a lo esencial y por tanto tener que modificar el plan previsto inicialmente de desarrollo de nuestra teoría de la Tierra toroide, que en realidad es la teoría de toda la realidad física y espiritual. Entonces, como decimos, nos tenemos que centrar en lo esencial, mientras que podemos decir, porque ya vemos que estas líneas de la oscuridad avanzan de modo acelerado. Pues entonces nosotros tenemos que recordar que junto a estas líneas, pues nosotros negativas, tenemos que destacar las líneas positivas, que esas son las permanentes y las definitivas, que son las líneas de fuerza magnéticas, porque nos conectan, nos crean y nos conectan con la fuente original. Y eso es, podemos decir así, la verdad permanente. La verdad permanente a pesar de episodios de oscuridad como el que se está produciendo. Entonces, tenemos que recordar el vídeo anterior en relación con el significado de los imanes naturales para poder comprender también estas líneas de fuerza magnéticas. Y tenemos que contestar a una pregunta que hicimos en el vídeo anterior, que sería: ¿qué sucede con los minerales que son diferentes a la magnetita? Porque en la magnetita ya vimos que se daban y se proyectaban de una manera visible para el ser humano, el movimiento de los tres ejes, del eje central o muro de Bloch y los dos ejes polares. Pero, ¿qué pasará entonces con los otros minerales? Pues a eso es lo que nosotros vamos a intentar dar nuestra comprensión sobre esta pregunta. Entonces, para comprender esta pregunta, tenemos que remitirnos al contexto general del significado de la corteza, porque el plano mineral es la corteza de nuestra dimensión. Pero tenemos también que aclarar que en otros muchos vídeos nosotros hemos hablado de la corteza infradimensional humana. Entonces, esa ahora la dejamos de lado, porque precisamente de esa corteza infradimensional es de donde viene esta oscuridad, según toda nuestra investigación. Pero esa la dejamos de lado y nos centramos en la corteza dimensional, no en la infradimensional, es decir, en la dimensional que nos corresponde a nosotros y nos corresponde el comprender el mundo mineral y los imanes naturales. Entonces, en esta corteza dimensional, pues para entenderla y para entender lo que le sucede a los otros minerales distintos de la magnetita o de los imanes naturales, pues tenemos que ver lo que se llama la transformación, porque aquí es lo que se da en esa corteza mineral, aunque no se aprecia visualmente, pues son transformaciones. Y decimos dos tipos de transformaciones: una transformación interestratos, es decir, entre los estratos, entre el estrato humano, el animal, el vegetal, hasta llegar al mineral. Ahí se producen unas transformaciones. Y también más en relación con este tercer estrato, el estrato mineral, sería transformación intraestratos, es decir, en el mismo estrato mineral, pues también se realizan unas transformaciones que están totalmente silenciadas, podemos decir, por la ciencia oficial, o que no se ocupa, pero que nosotros, afortunadamente, en toda nuestra investigación de artefactos milenarios, pues es donde más claramente hemos apreciado esa transformación, y eso quizás podamos desarrollarlo en quizás otros vídeos futuros. Entonces, decir que este es el título que vamos a ir
que vamos a ir desarrollando para que nos centremos en lo esencial. Entonces, tenemos que recordar el significado de los imanes naturales que ya expusimos. Sería responder a las preguntas: ¿por qué existen estos imanes naturales como la magnetita y qué representan? Nosotros dijimos que representan el límite físico de nuestra realidad. Los tres ejes en su más simple expresión, por eso nos daban el mayor conocimiento y de una manera más sencilla, que serían estos tres ejes de cualquier imán, sea natural o artificial, un centro emisor y dos polos. Y aquí pues captamos lo espiritual imperceptible o sutil que vendría del centro y entonces se apoya en lo más material y más perceptible y más denso, y por eso, al ser lo más exterior, pues es donde nosotros podemos apreciar esos tres ejes que nos dan todo este conocimiento de interpretar esta realidad. Por eso nosotros decimos que nos permiten esta magnetita que tenemos a la izquierda, pues apreciar o intuir el esferoide etérico energético común que conecta todos los elementos corteza minerales y los conecta a través de los imanes, a través de la magnetita, y eso sería la pared exterior. Entonces aquí es predominante en esta pared exterior, pues el tercer eje, como dijésemos así, como su actuación de empuje, y por eso llega de elementos minerales como la magnetita, pues a proyectar claramente pues estos tres ejes que dan esa categoría o circunstancia, que es la imposibilidad de aislar los polos de un imán, que ya hemos visto en el video anterior. No existe tecnología que pueda realizarlo, porque ninguna tecnología que copia a la naturaleza pues puede superar las fuerzas de la naturaleza, es decir, la fuerza de la fuente original. Y lo más revelador, y por eso tenemos que ir a lo importante, es que esa es la fuerza que en nuestro interior está y nos crea, y simplemente nuestra función es equilibrarnos con ella. Entonces decimos ya, los imanes naturales como estos que hemos puesto aquí para que vean que tienen en su interior el tercer eje, mientras que la otra parte, los otros minerales, no lo tienen, pues es porque estos, la magnetita, son lo que nosotros decimos los equilibrantes de la corteza dimensional. De toda esta corteza dimensional son los equilibrantes. ¿Y quién será? Y esto es importante y revelador, ¿quién será el equilibrante no ya solo de la corteza, sino de toda esta dimensión? Evidentemente el tercer eje que está aquí en el centro, que lo crea todo. Pero inmediatamente en su conexión estaría el ser humano en rojo. Entonces el ser humano en rojo es el equilibrante de toda esta dimensión, al igual que los imanes pues son los equilibrantes de la corteza dimensional o de la parte más exterior. Y por eso estamos respondiendo a esta pregunta: ¿qué pasa con los otros elementos minerales? Porque, por ejemplo, todas estas montañas y la mayoría de los otros minerales pues son diferentes a los imanes. Entonces ya dijimos, en este vídeo vamos a responder a la pregunta: ¿dónde están sus polos y su esferoide etérico energético común? Que sí lo comprobamos en la magnetita. Entonces, en los otros minerales, ¿cómo sería su realidad? Podemos decir, ¿dónde estarían esos polos? Pues entonces, para entender esta cuestión, ya hemos dicho que ellos no son equilibrantes. El único equilibrante pues tiene que ser una parte en equilibrio, que es la magnetita. Y entonces todos estos reinos o estratos, como el humano, el animal, el vegetal y el mineral, pues tenemos que ver cómo son sus transformaciones, porque queremos ir a las transformaciones de este estrato más exterior corteza para entender precisamente que estos otros elementos minerales, pues aunque estén inertes y no tengan esta capacidad que tienen la magnetita o imán natural, pero están transformándose, y esa transformación evidentemente su línea temporal pues es muchísimo
más lenta que la humana, podemos decir, y por eso, como es más lenta de la mayor, del estrato superior, que es el humano, e incluso los otros estratos, pues por eso sirve de sostén donde se apoyan todos los demás. Entonces tenemos que ver, para comprender la relación entre estos estratos de transformación, por ejemplo, desde dos puntos, desde dos sistemas. Podemos decir el sistema fagocitador, es decir, que cada estrato se come al estrato superior. Podemos verlo de esta manera, para ver que todos llegan al final al mineral, al estrato mineral. Por ejemplo, el ser humano, un ser humano caído, pues puede ser devorado o fagocitado por los elementos de la vida animal. La vida animal muerta, podemos decir que cae, pues puede ser, es fagocitada por la vegetal, porque los vegetales lo transformarán totalmente en sus sales y en su alimento. Y todos los vegetales, pues a su vez se transformarán en petrificaciones, es decir, en minerales. Esto sería un sistema fagocitador que nosotros vemos sus huellas, pero resulta que en esas huellas que vemos, y la única huella que vemos es el último estrato, podemos decir, porque todos los anteriores, pues a esos no se los puede fagocitar los estratos inferiores, a la parte etérica del ser humano no puede fagocitarla, y así respectivamente unos y otros, hasta llegar a este estrato que es el estrato mineral. Entonces, si esto transcurriese de un modo normal, total, pues entonces no veríamos, por ejemplo, porque sería una transformación total, no veríamos, por ejemplo, huellas que se producen en toda esta dimensión y que muchos investigadores pues están descubriendo y redescubriendo. Por ejemplo, huellas de ciudades que están debajo de otras ciudades, huellas de restos líticos de, por ejemplo, murallas, etcétera, etcétera, que representan una tecnología superior. Entonces tenemos, para entender eso, tenemos que entenderlo en lo que nosotros decimos el sistema perturbación cíclica, que esa nos da, son huellas testimonio de esta perturbación cíclica, que puede ser de manera natural o de manera artificial, y nosotros creemos que de manera artificial inducida pues son más numerosas. Y entonces este sistema de perturbación permitirá por ejemplo que se produzca que podemos decir un tipos de diluvio o tipos de inundaciones de barro, que entonces conservan elementos en el mundo mineral, elementos de ese pasado, y entonces estos serían huellas testimonios. Entonces nosotros decimos que en este último estrato, pues podemos apreciar en este último estrato lo que no apreciamos en nuestro estrato central de equilibrio, que es aquí, es decir, en nosotros mismos como humanos, pues no podemos observar los tres ejes de manera directa, no podemos observar el polo imperceptible, por eso es imperceptible, el del tercer eje, cómo está pulsando en nuestro interior y está creando los otros dos polos. Entonces en nosotros no podemos, pero en una parte nuestra, de nuestra dimensión, que es la más exterior, pues en ella sí podemos observarlo, y podemos observarlo en estos elementos como la magnetita, los imanes naturales, y también, que es una copia, en los imanes artificiales. Pero entonces esto sería algo semejante al mismo ser humano. El mismo ser humano, por ejemplo, una parte suya más central y más próxima con la fuente es el corazón. Pues un ser humano en sí mismo, si no tuviese toda la tecnología actual, que nosotros la calificamos que no es positiva realmente, pues no podría apreciar en realidad el corazón físicamente como es, porque está, dijésemos así, formando parte intrínseca muy próxima a él. Pero, por ejemplo, si se observa a sí mismo y se observa los dedos de los pies, pues ahí en los dedos de los pies sí puede observar, por ejemplo, distintos elementos, las uñas, etcétera, etcétera, pero no lo más interior. Pues lo mismo sucede a nivel dimensional. A nivel dimensional, en lo más exterior de la dimensión es cuando puede observar estas tres fuerzas actuantes. Entonces, porque nosotros somos
el equilibrio central de esta dimensión, pero solamente podemos observarlo en la parte más exterior, que sería en este caso pues los imanes naturales. Entonces vamos a hablar en este estrato que tenemos aquí, que es el estrato más exterior, y aquí tenemos el tipo de magnetita o imán natural teniendo los 3 ejes, mientras que los demás elementos minerales no lo tienen. Pues vamos a explicar por qué no lo tienen, precisamente porque no son el elemento equilibrante. Pero ¿qué sería? ¿Que entonces están totalmente pasivos los demás elementos? Pues nosotros decimos, no es así, nada está totalmente pasivo, existe una transformación, y aquí vamos a hablar de la transformación intraestrato, es decir, en el interior del estrato, porque nosotros en este anterior lo que hemos visto es la transformación entre los estratos, cómo se transforman unos en otros, y solamente apreciamos la parte física. Este sería entre los estratos. Pues ahora, como decimos, en este mismo estrato mineral, cómo se producen esas transformaciones. Y entonces por eso sería intraestrato. Entonces decimos ya, y lo hemos dicho, que la magnetita que tenemos aquí pues es el equilibrante mineral, y que es equivalente al ser humano en el mundo mineral, en la corteza, porque el ser humano sería el equilibrante de toda la totalidad. Entonces aquí se producen una serie de transformaciones minerales, de tal manera que en esa transformación se va llegando a lo más denso, que serían los metales, y entre ellos al mercurio, que ya sería un metal líquido, como estamos viendo aquí. Y entonces, ¿eso qué implica? Implica que primeramente la magnetita es equilibrante, y ese equilibrante pues sirve de transformador silencioso pues de todos los otros materiales, y eso nosotros lo hemos visto en estos artefactos. Hemos visto como elementos que eran de madera, objetos artesanales realizados en madera, se han convertido en jades, y esos jades a su vez pues han ido produciéndose en ellos pues partículas metálicas. Por eso decimos que es una transformación, se van transformando, y se van transformando en los elementos que, aunque son más densos y son los metales, pues son los que están más próximos, dijésemos así, al exterior del éter, porque entonces se está produciendo también aquí también se está produciendo un retorno, lo que decimos nosotros, al éter exterior o al electrum. Y nosotros vamos a poner una experiencia con el cobre, porque el cobre sería uno de estos metales que se están transformando y están, dijésemos así, siendo próximos a la fuente, pero a la fuente en el sentido exterior de la fuerza, es decir, a la electricidad. Entonces, nosotros recomendamos que vean este vídeo poniendo el título "Cómo sacar electricidad de la atmósfera", del canal HR-ON. Entonces el título completo sería "Cómo sacar electricidad de la atmósfera, me electrocuto", porque entonces ahí en este vídeo verán cómo este personaje que tenemos pues hace la siguiente experimentación. Entonces, mediante un hilo de cobre, pues lo sube en un dron hasta unos 100 metros, podemos decir, de altura. Y entonces ese hilo de cobre, nosotros este es un esquema, uno de los esquemas de la Tierra cóncava convexa que decimos. Este sería el cielo, el esferoide cielo, separado del esferoide suelo. Pues entonces él desde aquí sube un hilo de cobre, y el cobre es de esos donde va terminando la transformación de la esfera más exterior, corteza, como estamos diciendo. Entonces él sube un hilo de cobre hasta unos 100 metros, y entonces desde ahí comprueba que se produce un recorrido de electricidad, que la electricidad llega, por eso dice "me electrocuto", porque lo demuestra que le va llegando electricidad al subir un hilo de cobre. Y entonces, ¿qué sería en relación con todo lo que estamos explicando? Que en esta corteza los demás minerales, distintos al equilibrador de los imanes naturales magnetita, pues hay unos que ya están
produciéndose de una manera muy sutil, la más sutil que creemos nosotros que es el mercurio, pero estos otros, como son los que conducen la electricidad, como son el oro, la plata e incluso el hierro, incluso y sobre todo el cobre, pues entonces el cobre, si lo subes, pues ¿qué pasa? Que se produce un flujo de electricidad, y entonces esto nos muestra que aquí se está produciendo, aunque parezca totalmente inerte, a excepción del equilibrante magnetita que se está viendo su movimiento en sí de los tres ejes, pues está produciendo una sutilización de tal manera que si tú rompes lo establecido subiendo a una altura que no corresponde en la naturaleza, por eso estamos separados de la parte, dijésemos así, cielo del otro esferoide, pues entonces reconduces y se produce un flujo de electricidad. Entonces, porque sabemos que la electricidad fluye de polo a polo, pero nosotros hacemos una pregunta para que la persona, que quizás en un vídeo siguiente, pues, porque esta pregunta nos dará muchísima comprensión, que sería, ¿se atraen o se repelen los polos positivo y negativo? Porque aquí, como vemos, todo está establecido como para la confusión, porque para la transmisión de la electricidad evidentemente se va de un polo al otro polo, pero eso mismo ahora se nos dice también en relación con los imanes, se nos dicen que los polos de distintos signos se atraen y que del mismo signo se repelen. Y entonces eso es un confusionismo, y nosotros lo vamos, pues, haciendo esta pregunta, que cada persona se la plantee, pues daremos la sencilla explicación, porque toda la verdad es simple y profunda si vemos simplemente su mecanismo. También decir que para otra serie de investigaciones, como la de la antigua tecnología que se recogía en la antigua, que podemos decir, se le ha dado el nombre de Tartaria o el antiguo imperio antes del reseteo, pues estos son los conectores evidentemente que captan, esto es un ejemplo de los conectores que captan la energía del éter, sencillamente. Entonces nosotros queremos dar comprensión simple y profunda de toda esta realidad, y tenemos que ir acelerando a lo fundamental para que la persona, cogiendo estas claves, si no llegan a entender totalmente esos vídeos, que los bajen, porque esto no lo encontramos en ningún otro investigador. Entonces, ¿qué implicaciones? Sobre todo que nos queremos centrar en lo principal, en nuestra energía etérica, nuestra alma, porque estamos viendo que la oscuridad pues está acosándola totalmente. Entonces queremos dar confianza al ser humano en la finalización, podemos decir. Ahora, lo que no podemos nosotros tampoco, pues es anticipar y crear, no atender a esta realidad concreta que nos puede y que está haciendo totalmente debilitarnos e incluso eliminarnos. Entonces, ¿qué implicaciones tendrían todo esto que estamos diciendo y estas claves que vamos a seguir compartiendo? Implicación 1, que ninguna tecnología supera la fuerza etérica de la fuente original, porque ninguna tecnología puede separar los dos polos de un imán. Implicación 2, que nosotros somos el centro de equilibrio de nuestra dimensión, al igual que el centro de equilibrio de los dos polos es el centro del tercer eje. 3, que perder el cuerpo físico no supone perder nuestro equilibrio inicial y proximidad a la fuente. Piensen este tercer punto que estamos diciendo. Perder el cuerpo físico no supone perder nuestro equilibrio inicial y proximidad a la fuente. Pero también, punto 4, que en cambio perder el equilibrio conciencia inicial, que es la que mayoría de esta humanidad, por desgracia, inducida, lo tiene perdido, perder el equilibrio conciencia inicial, pues supone perder, y ponemos entre comillas finalmente, porque sería al final, o como consecuencia total, supone perder finalmente las características de nuestro cuerpo físico, porque si habitamos un próximo futuro, podemos decir, ya no será el mismo cuerpo que tenemos ahora en total equilibrio. Supone finalmente, como decimos, perder finalmente las características de nuestro cuerpo físico y por tanto también nuestra proximidad a la fuente, porque ahora mismo estamos en la máxima proximidad. Y punto 5, que permanecer, por tanto, todo lo anterior, que significaría que permanecer en nuestro equilibrio inicial, conciencia, porque nosotros decimos que simplemente para permanecer en equilibrio es obrar con respecto a nuestra conciencia, pues eso debería ser lo prioritario, y sobre todo en estas circunstancias actuales, permanecer
fiel a nuestro equilibrio inicial. Terminamos en este punto deseando para nosotros y para todos el mayor discernimiento